Hay personas que pasan años esperando que su vida cambie. Esperan mejores oportunidades, mejores circunstancias, más apoyo, más suerte. Esperan que algo afuera se mueva primero para entonces empezar a moverse ellos. Pero hay una verdad incómoda. La mayoría de las veces la vida no cambia porque el mundo cambie. Cambia cuando la mente cambia. Una mente programada con excusas siempre encontrará razones para no avanzar. Una mente que depende de la motivación siempre empezará fuerte, pero abandonará rápido. Y una mente que vive culpando a otros siempre sentirá que no tiene control sobre su destino. Reprogramar la mente no es magia, no ocurre en un instante y no depende de frases bonitas. Depende de decisiones conscientes, decisiones que rompen patrones de pensamiento que muchas veces llevamos repitiendo durante años. Durante estos 3 días, el objetivo no es cambiar todo tu mundo. El objetivo es cambiar 3 cosas que controlan la dirección de tu vida: las excusas que repites, la disciplina que practicas y la responsabilidad que aceptas. Porque cuando esas 3 cosas cambian, la forma en que ves tu vida también cambia. Durante mucho tiempo, las personas han aprendido a vivir justificando sus resultados. Cuando algo no funciona, cuando los sueños no se cumplen o cuando la vida no avanza como se esperaba, la reacción inmediata casi siempre es buscar una explicación externa. Se culpa al país, al sistema, a la economía, a la familia, a la falta de oportunidades o incluso a la mala suerte. Y aunque algunas de esas cosas pueden ser reales, hay algo peligroso en ese hábito. Cuando justificas un resultado, inconscientemente lo aceptas. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse a cualquier realidad. Si alguien vive con abundancia, su mente se acostumbra a la abundancia. Si alguien vive con limitaciones, su mente también aprende a normalizarlas. El problema aparece cuando una persona empieza a defender su propia limitación como si fuera algo inevitable. En ese momento deja de buscar soluciones porque ya tiene una explicación que le permite sentirse tranquilo. Muchos dicen, yo soy así, y esa frase parece inofensiva, pero en realidad puede convertirse en una prisión mental. Porque cuando una persona cree que su forma de ser es permanente, deja de intentar mejorar. No estudia más porque piensa que no es inteligente. No intenta emprender porque cree que no nació para los negocios. No intenta cambiar hábitos porque está convencido de que siempre ha sido así. La mediocridad rara vez empieza con falta de talento. Empieza con exceso de excusas. Cada vez que una persona repite una excusa, su cerebro la registra como una verdad. Y después de escuchar esa misma historia durante años, la mente deja de cuestionarla. La excusa se convierte en identidad. Alguien puede decir, en mi familia nadie ha tenido éxito. Y sin darse cuenta, está firmando un acuerdo invisible con el pasado. Otro puede decir, en este país es imposible progresar. Y esa frase se convierte en un límite psicológico mucho más fuerte que cualquier obstáculo real. Lo más interesante es que muchas veces estas excusas se transmiten culturalmente. Se repiten en conversaciones familiares, en reuniones sociales, en bromas cotidianas, se convierten en parte del lenguaje diario y cuando una idea se repite lo suficiente, deja de parecer una opinión y empieza a sentirse como un hecho. Pero la historia demuestra algo diferente. En cada país, en cada cultura y en cada generación siempre existen personas que logran resultados distintos. No porque tengan una vida perfecta, sino porque en algún momento decidieron no aceptar las mismas excusas que todos los demás. La mente humana es programable. Se alimenta de las ideas que escucha y de las historias que repite. Si una persona pasa años repitiendo razones por las cuales algo no se puede hacer, su cerebro se entrenará para detectar obstáculos. Pero si empieza a cuestionar esas razones, algo cambia. Aparece una nueva forma de pensar. Cuestionar una excusa no significa ignorar las dificultades. Significa negarse a convertirlas en una identidad permanente. Hay una gran diferencia entre reconocer un problema y usarlo como refugio. Cuando alguien reconoce un problema, busca soluciones. Cuando alguien usa una excusa, busca confirmación, habla con personas que piensan igual, escucha historias que refuerzan su visión y evita cualquier ejemplo que contradiga su narrativa.
Por eso el primer paso para reprogramar la mente no es aprender una técnica complicada, es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más incómodo observar con honestidad las excusas que se repiten todos los días. A veces esas excusas son muy sutiles, no siempre se presentan como frases negativas, a veces se disfrazan de lógica, de prudencia o incluso de realismo, pero en el fondo cumplen la misma función: evitar el esfuerzo del cambio. Cuando una persona identifica sus excusas más frecuentes, comienza a notar un patrón. Muchas de ellas se repiten desde hace años. Son las mismas historias que aparecen cada vez que surge una oportunidad o un desafío. El problema no es que existan dificultades. El problema es acostumbrarse tanto a explicarlas que ya no se intenta superarlas. La mente se vuelve experta en justificar resultados mediocres y poco a poco esos resultados dejan de parecer temporales y empiezan a sentirse normales. Sin embargo, cuando una persona decide dejar de justificar, algo empieza a moverse dentro de su forma de pensar. Aparece una incomodidad diferente. Ya no es la incomodidad de la frustración, sino la incomodidad de la responsabilidad. Porque cuando desaparecen las excusas, también desaparece el lugar donde esconderse. La persona empieza a ver con más claridad sus hábitos, sus decisiones y la forma en que ha administrado su tiempo, su energía y sus oportunidades. Ese momento puede ser incómodo, pero también es el punto donde comienza el cambio mental. La mediocridad pierde su defensa principal cuando ya no tiene justificaciones que la protejan. Y en ese instante, la mente empieza a abrir espacio para una nueva pregunta. Una pregunta que cambia completamente la dirección del pensamiento. No por qué no se puede, sino qué tendría que cambiar para que sí sea posible. Muchas personas creen que el cambio personal comienza con motivación. Esperan sentir energía, entusiasmo o inspiración antes de empezar a trabajar en algo importante. Ven un video, escuchan una frase poderosa, asisten a una conferencia o leen un libro y durante unas horas sienten que pueden conquistar el mundo. Pero al día siguiente la emoción desaparece y con ella también desaparecen las decisiones que tomaron. La motivación es una emoción y como cualquier emoción es inestable. Aparece con facilidad y también se va con facilidad. Depende del ambiente, de las palabras que escuchamos, de cómo nos sentimos ese día e incluso de factores tan simples como el cansancio o el estrés. Construir una vida sobre algo tan inestable es como construir una casa sobre arena. Sin embargo, muchas personas organizan su vida de esa manera. Si se sienten motivadas, trabajan. Si no se sienten motivadas, esperan. Esperan sentirse mejor, tener más energía, encontrar el momento perfecto o recibir alguna señal que les confirme que es el momento de empezar. El problema es que ese momento casi nunca llega de forma permanente. La vida real está llena de días normales, días cansados, días difíciles y días en los que la mente no tiene ganas de hacer nada extraordinario. Si una persona depende exclusivamente de la motivación para actuar, su progreso siempre será intermitente. Las personas que logran transformar su vida funcionan de una manera diferente. No esperan sentirse listas, empiezan antes de sentirse preparadas. Y la herramienta que utilizan no es la motivación, es la disciplina. La disciplina no es una emoción. Es una decisión repetida. Es la capacidad de hacer algo incluso cuando la mente propone excusas para no hacerlo. No tiene música épica, no produce aplausos inmediatos y casi siempre ocurre en silencio. Muchas veces se interpreta la disciplina como algo duro o incluso como un castigo. Desde pequeños se nos enseñó a asociarla con reglas estrictas, con obligación o con la idea de que alguien nos está imponiendo algo. Pero en realidad, la disciplina personal es una de las formas más grandes de libertad. Una persona disciplinada no necesita que alguien la vigile para cumplir con sus responsabilidades. No necesita que alguien le recuerde constantemente lo que debe hacer. No depende de su estado emocional para avanzar. Ha desarrollado la capacidad de cumplir compromisos consigo misma. Ese tipo de confianza interna cambia completamente la relación que alguien tiene con sus metas.
Cuando una persona sabe que puede confiar en su propia palabra, sus sueños dejan de parecer ideas lejanas y comienzan a sentirse como proyectos posibles. La mayoría de las metas importantes no se alcanzan con grandes explosiones de esfuerzo, sino con pequeñas acciones repetidas durante mucho tiempo. Estudiar un poco cada día, practicar una habilidad todos los días, cuidar la salud todos los días, ahorrar un poco todos los días. La mente humana tiende a buscar resultados rápidos, quiere cambios visibles en poco tiempo. Cuando esos resultados no aparecen inmediatamente, surge la frustración. Y en ese momento muchas personas abandonan el proceso. La disciplina funciona de una manera distinta. No se enfoca primero en el resultado, se enfoca en el proceso, en hacer lo que corresponde hoy, aunque el resultado todavía no sea visible. Esto requiere una forma diferente de pensar. Significa aceptar que muchas de las acciones más importantes de la vida no producen satisfacción inmediata. Al contrario, a veces producen incomodidad, cansancio o aburrimiento, pero también ocurre algo interesante. Cuando una persona repite una acción el suficiente número de veces, esa acción deja de sentirse como un esfuerzo extraordinario. Se convierte en hábito, y cuando algo se convierte en hábito, el cerebro gasta menos energía para hacerlo. Por eso, la disciplina al principio se siente difícil, pero con el tiempo se vuelve más natural. No porque la tarea haya cambiado, sino porque la mente se ha acostumbrado a ejecutarla. Hay personas que esperan sentirse motivadas para empezar a entrenar su cuerpo. Otras esperan sentirse motivadas para estudiar, para emprender, para mejorar sus finanzas o para aprender nuevas habilidades. Pero las personas que construyen resultados consistentes no esperan ese sentimiento. Actúan primero. Curiosamente, muchas veces la motivación aparece después de la acción, no antes. Cuando alguien comienza a trabajar en algo, cuando ve pequeñas mejoras o cuando empieza a notar progreso, la emoción aparece como consecuencia del movimiento. La disciplina tiene otra característica poderosa: reduce la influencia de las excusas. Cuando una persona tiene un sistema claro de hábitos y responsabilidades, el espacio para negociar con la pereza mental se vuelve más pequeño. La mente siempre buscará comodidad, siempre propondrá razones para posponer algo difícil. Pero cuando existe una rutina disciplinada, muchas de esas decisiones ya no se debaten cada día, simplemente forman parte del comportamiento normal. En ese punto, ocurre una transformación interesante en la identidad personal. La persona deja de verse como alguien que intenta hacer algo y empieza a verse como alguien que simplemente lo hace. No se define por la emoción que siente en el momento, sino por las acciones que repite constantemente. La disciplina empieza a construir una reputación interna, una imagen personal basada en consistencia. Esa consistencia produce algo que muchas personas desean, pero pocas desarrollan: credibilidad consigo mismas. Cuando alguien dice que hará algo y realmente lo hace, aunque nadie más esté mirando, su mente empieza a creer en sus propias promesas. Hay un momento en la vida en el que una persona descubre algo que puede cambiar completamente su manera de pensar. No es una técnica secreta ni una fórmula complicada. Es una decisión mental que parece simple, pero que muchas personas evitan durante años: dejar de culpar. Culpar es una reacción natural. Cuando algo no sale como esperábamos, la mente busca inmediatamente una causa externa. El cerebro intenta proteger nuestra identidad, nuestra autoestima y nuestra comodidad emocional. Si el problema está fuera, entonces nosotros no tenemos que cambiar. Por eso es tan común escuchar las mismas explicaciones una y otra vez. Se culpa al gobierno, a la economía, a la familia, a la educación, a la falta de oportunidades o al lugar donde se nació. Algunas de esas cosas pueden tener influencia real, pero cuando se convierten en la explicación principal de toda la vida de una persona, ocurre algo peligroso. El control desaparece. Cuando alguien culpa constantemente a factores externos, su mente aprende a pensar que el futuro depende de circunstancias que no puede manejar. Esa sensación produce impotencia. La persona empieza a sentir que haga lo que haga, las cosas no cambiarán demasiado.
Y cuando la mente cree que no tiene control, deja de esforzarse. Reduce su iniciativa, evita riesgos y se acostumbra a sobrevivir en lugar de intentar construir algo diferente. Sin embargo, existe una forma de recuperar el control psicológico de la propia vida. No se trata de negar que existen dificultades, injusticias o situaciones complicadas. Se trata de cambiar la pregunta que se hace la mente. En lugar de preguntar quién tiene la culpa, la mente comienza a preguntar qué se puede hacer ahora. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la dirección del pensamiento. La culpa mira hacia atrás, busca responsables en el pasado. La responsabilidad mira hacia adelante, busca posibilidades en el presente. Cuando una persona decide asumir responsabilidad total por su vida, algo interesante sucede. Muchas excusas pierden su poder inmediato. Ya no son útiles como refugio mental, porque la mente empieza a enfocarse en acciones posibles. Esto no significa que todo lo que ocurrió en la vida haya sido justo. Muchas personas han enfrentado situaciones difíciles, decisiones de otros que les afectaron, errores que cometieron o circunstancias que no pudieron controlar. La responsabilidad no cambia esos hechos. Lo que cambia es la forma de relacionarse con ellos. En lugar de usar el pasado como una explicación permanente de los resultados actuales, la mente empieza a verlo como un punto de partida. Hay personas que han vivido experiencias similares, pero han construido resultados muy distintos. Esa diferencia no siempre está en las condiciones iniciales. Muchas veces está en la forma de interpretar lo que ocurrió. Una persona puede pasar años diciendo, esto me pasó y por eso no puedo avanzar. Otra puede decir, esto me pasó y ahora tengo que decidir qué hago con eso. La situación puede ser la misma, pero la posición mental es completamente diferente. Asumir responsabilidad total no significa cargar con culpa por todo. Significa aceptar que, desde este momento en adelante, las decisiones personales tienen un impacto directo en el rumbo de la vida. Cuando alguien adopta esa forma de pensar, la atención se mueve hacia elementos que sí están bajo control. Hábitos, tiempo, aprendizaje, disciplina, decisiones financieras, relaciones, prioridades. La mente empieza a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas, no porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque el enfoque mental cambió. Cuando la mente está concentrada en encontrar culpables, no está entrenada para encontrar soluciones. Pero cuando la responsabilidad se vuelve una forma de pensar, el cerebro empieza a buscar caminos alternativos. A veces esos caminos no son inmediatos ni fáciles. Requieren aprender habilidades nuevas, cambiar hábitos antiguos o tomar decisiones incómodas. Pero el simple hecho de saber que existe una acción posible cambia la energía mental con la que una persona enfrenta la vida. También ocurre algo interesante en la identidad personal. Una persona que vive culpando desarrolla una narrativa donde siempre es víctima de las circunstancias. En cambio, una persona que asume responsabilidad comienza a verse como protagonista de su propia historia. Esa diferencia transforma la manera en que alguien interpreta los problemas. Un obstáculo deja de verse únicamente como una barrera y empieza a verse como un desafío que exige adaptación. La mente se vuelve más creativa cuando entiende que su tarea no es explicar por qué algo es imposible, sino explorar cómo podría hacerse posible. Con el tiempo, esta forma de pensar genera una sensación diferente de poder personal. No es arrogancia ni ilusión de control absoluto. Es simplemente la comprensión de que siempre existe un espacio de decisión, incluso en situaciones difíciles. Ese espacio puede ser pequeño al principio, pero sigue siendo un espacio real donde una persona puede elegir cómo responder, qué aprender, qué cambiar y qué intentar de nuevo. En el primer día entendimos algo fundamental. La mediocridad no siempre aparece por falta de talento. Muchas veces aparece por exceso de justificaciones. Cada excusa repetida se convierte en una programación mental que limita lo que creemos posible. En el segundo día descubrimos que la motivación es una emoción pasajera. Puede inspirar el inicio de algo, pero no puede sostener una vida entera de progreso. La disciplina, en cambio, construye resultados silenciosos porque transforma acciones pequeñas en hábitos constantes.
En el tercer día apareció la idea más poderosa de todas, la responsabilidad. Cuando dejamos de buscar culpables y empezamos a buscar decisiones, recuperamos el control de nuestro camino. Excusas, motivación y culpa son tres formas de perder poder personal. Disciplina, conciencia y responsabilidad son tres formas de recuperarlo. La mente que aprende esto deja de esperar que la vida cambie y empieza a cambiar la forma en que responde a la vida. 3 días no cambian tu vida por sí solos, pero pueden cambiar la forma en que decides vivirla, porque cuando cambias tu mente, cambias tu dirección.